la posibilidad de una infraestructura SAP, de las cuales más de 400.000 empresas en el mundo tienen on-premise, llevarla a Azure es una grandísima experiencia, puesto que te permite, por un lado, ahorrar un montón de CAPEX, por otro lado, mucha más flexibilidad en la instalación. Luego los despliegues que antes tardaban semanas, ahora los hacemos en horas, con los robots que hemos desarrollado en MyCloudOR. La tercera, la escalabilidad del SAP que te montamos en Azure es brutal, puesto que en cuestión de minutos puedes tener un montón de servidores para los ciclos de contabilidad, de facturación mensual o para atender al cliente, lo que sea, y luego escalar y desescalar el número de procesadores SAP que tienen que estar procesando la información. Y luego la última, por supuesto, que al final tanto no necesitas CAPEX y en OPEX tienes ahorros entre el 30 y el 50%. Con lo cual, nuestra recomendación para cualquier cliente que tenga SAP es que las ventajas son tan elevadas que lo mejor que puede hacer es migrar su SAP a Azure. A la hora de la verdad, todas las instalaciones SAP suelen ser grandes y complejas. Y nosotros llevamos precisamente 25 años trabajando en el mundo SAP en grandes consultoras. A raíz de eso, es a raíz de lo que decidimos hace unos años en dedicarnos a ser especialistas en SAP en Azure. ¿Por qué? Porque al final esa complejidad de múltiples servidores y múltiples piezas que puedes tener en un SAP con el ERP, sea un ECC, sea un S/4HANA o sea en SAP 4.7, más luego todo el ecosistema de soluciones SAP que tienes alrededor para la parte de Warehouse Management, la parte de Supply Chain, la parte de Business Intelligence, la parte de gestión comercial y CRM, se puede llevar de forma modular al Cloud Azure. Los proyectos evidentemente son trajes a medida. Cada uno tiene su instalación SAP y su problemática SAP con sus diferentes módulos de SAP y otros módulos que no son SAP, y por lo tanto cada empresa, grande, mediana o pequeña, tiene su complejidad. En cada uno de esos casos nosotros establecemos en cuestión de una semana, 2 semanas rápidamente un roadmap de cuál es el mejor traje a medida de cómo migrar el SAP a la nube, y se pueden establecer migraciones desde muy aceleradas. Nosotros hemos migrado 2 servidores, por ejemplo, recuerdo en Repsol, en menos de 24 horas SAP, o en otros clientes como en Philips, donde está migrando más de 10.000 servidores, pues va a ser un proyecto complejo, faseado, que va a durar varios años. Entonces tienes clientes de todo tipo, con diferentes complejidades de SAP, y hay algunas migraciones que se pueden hacer en 2 días, tranquilamente, o en 3 días, con soluciones de lift and shift o soluciones de migración heterogénea medianamente complejas, y otros clientes, podemos hablar de Repsol o Telefónica o Philips o Santander, que van a tener migraciones de varios años y que van a tener una complejidad, pero siempre faseado. Es decir, muy difícilmente vas a coger una empresa y migrar el 100% en el mismo momento. Eso solo sucede en las empresas pequeñas. En general, siempre las migraciones son faseadas y no hay ningún problema en tener parte de tu SAP en la nube y parte de tu SAP on-premise, de los diferentes módulos de SAP me refiero. Cuando tienes que migrar SAP a la nube, necesitas la colaboración de toda la empresa, puesto que generalmente SAP, que es el mayor ERP a nivel mundial, suele dar soporte a 3 áreas fundamentales de la empresa, que son finanzas, compras y recursos humanos. Y además de eso, a veces también SAP te da soporte a todo el área de almacenes, de cadena de suministro, todo el área de atención al cliente, todo el área de facturación, etcétera, 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 y Business Intelligence y análisis de mercados. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy importante que colaboren todas las áreas de la empresa, tanto desde el punto de vista de el CIO y el CTO, todos los que sean propietarios evidentemente de la tecnología, como los diferentes usuarios finales, tanto en la parte de finanzas, compras, recursos humanos, etcétera, puesto que muchas veces en todos estos procesos de migración a la nube, aunque no haya cambio de versión de SAP, pero sí cambio de la base de datos o meramente coger un SAP on-premise y migrarlo a la nube, vas a necesitar luego hacer pruebas y vas a necesitar hacer una validación y un check de que toda la funcionalidad que tienes en la nube corresponde a la funcionalidad que tienes on-premise. Con lo cual la colaboración de los diferentes departamentos siempre va a ser importante. Aunque también con todas nuestras metodologías y los robots que tiene MyCloudOR y la experiencia que tenemos, reducimos el esfuerzo del cliente, puesto que la mayor parte del trabajo lo hace MyCloudOR. Bueno, yo creo que esa situación donde muchos CIOs y CTOs todavía se plantean seguir trabajando en premise es muy habitual en Europa.
en Oriente Medio y África y Latinoamérica, que es más o menos donde MyCloudOr nos movemos. Si bien en Estados Unidos es justo lo contrario. O sea, en Estados Unidos se ha convertido lo de moverse a la nube en un must. Todo el mundo entiende que mover sus organizaciones y todo su IT a la nube es una gran ventaja competitiva, lo mismo que sucedió hace 20 años cuando todo el mundo entendió que el teléfono móvil era una gran ventaja competitiva o que diferentes cambios tecnológicos son una gran ventaja competitiva para las organizaciones. Entonces, nosotros vemos que compañías americanas como Procter & Gamble, como Lockheed Martin, como Bank of America, como Boeing o Pfizer son compañías que están moviendo grandes workloads a la nube. Pensemos, por ejemplo, el mayor retailer del mundo físico, que es Walmart, empresa norteamericana, está moviendo todos sus apps a la nube. Y entonces son grandes compañías que están moviendo sus apps a la nube y todas sus aplicaciones. En Europa, nosotros, gracias a Dios, estamos colaborando con unas cuantas en el norte de Europa, pues con un Heineken, con un Philips, con un Acmea, y también en España, pues con un Telefónica, o con un Repsol, o con un Santander, o con un Zurich Seguros. Son compañías en las que aportamos nuestro granito de arena y que ya empiezan a hacer ese gran movimiento a la nube, que luego muchas otras compañías, también de tamaño medio, con las que estamos colaborando, como Grupo SM, o Prodiel, o Urbaser, o el Grupo Mafre, pues van siguiendo, ¿no? Entonces, yo creo que esa época de resistencia de es que esto de la nube es complicado, tiene riesgos, etcétera, yo creo que sí ya está dando paso a una gran ola que viene, donde ya grandes empresas, medianas y pequeñas empresas están adoptando la nube claramente y donde muchas de ellas ya entienden que su estrategia tiene que ser que en menos de 3-4 años toda su tecnología va a estar en la nube. Pensemos en un tema fundamental, que es la economía de escala. A nivel de infraestructuras, Microsoft hoy en día tiene más de 7 millones de servidores puestos en los diferentes nodos de Azure de Microsoft a nivel mundial, y otras nubes de los operadores de telecomunicaciones que podemos tener en Europa tienen 5.000, 6.000, 10.000 servidores. Evidentemente, la diferencia entre tener 7.000 servidores y 7 millones a nivel económico, a nivel de precio y a nivel de tecnología es tan brutal que no ha lugar a dudas de que la nube ha venido para quedarse y de que en 10 años vista todas las compañías estarán en su gran totalidad, en su mayoría, en la nube. Para nosotros esto fue una decisión estratégica de hace 5 años y lo estuvimos pensando, sobre todo José Antonio y yo, mucho sobre el tema de decir, oye, hay grandes líderes y en aquel momento, si nos fijamos, Amazon era el gran líder de la nube. Pero al final vimos grandísimas ventajas en Microsoft por varias razones. La primera, Microsoft es una empresa que siempre ha sido una empresa que vende tecnología. Y tal y como dice la visión y la misión de Bill Gates cuando fundó Microsoft hace más de 40 años, Microsoft lo que quiere es ayudar a sus clientes tecnológicamente a mejorar sus capacidades y poder ir más allá. Es decir, Microsoft siempre ha sido una compañía que no ha pretendido hacer el negocio que hacen sus clientes, que es lo que hace Amazon, sino que lo que ha pretendido siempre desde hace más de 40 años es ayudar a sus clientes a ir más allá usando la tecnología. Con lo cual eso es una gran declaración de intenciones de Bill Gates hace más de 40 años y que a la prueba me remito, que le permite a muchos clientes poder confiar en la tecnología de Microsoft sabiendo que Microsoft no va a terminar compitiendo con ellos en sus negocios. Cosa muy diferente sucede con Amazon, que compite con gran parte de sus clientes. Segundo punto, que Microsoft tiene un ecosistema de partners a nivel mundial. Os invito a todos vosotros, evidentemente muchos de vosotros ya conoceréis el Inspire, a ver el mayor evento del mundo de partners que hay en el mundo, que es el de Microsoft y su ecosistema de partners en todos los países del mundo. Y es capaz de trabajar con muchos partners y apoyarse en ellos y fomentar que haya en cada país mucho know-how sobre la tecnología de Azure Cloud. Lo mismo no sucede cuando pensamos en otras clouds, con lo cual el ecosistema de partners de Microsoft es una grandísima ventaja de Microsoft. Y la tercera y más importante, unida a las dos anteriores, Microsoft se juega su futuro con Azure. Amazon y Google no se juegan nada. Si Amazon, AWS o Google Cloud dentro de 2 o 3 años no han lanzado lo último de lo último en Machine Learning, en inteligencia artificial o en cualquier tipo de tecnología disruptiva, no le va a suceder nada, puesto que sus grandes negocios son otros. El de Amazon es el mundo retail y vender productos a todos los consumidores, y el de Google es el mundo del marketing y que todo el mundo en su buscador intente posicionarse con la estrategia SEO-SEM. Mientras que Microsoft se juega la vida. Y cuando una compañía se juega la vida, hace lo que hace Microsoft. Microsoft está invirtiendo todos los años más de 20.000 millones de dólares en desarrollar todos sus productos y servicios cloud,
mientras que Amazon o Google invierten mucho en muchas otras iniciativas empresariales que tienen, no ya tanto en cloud. Con lo cual, el mundo cloud que acaba de comenzar, porque 4 o 5 años no es nada versus los próximos 20 o 30 años, la compañía que más está invirtiendo en todo ese tipo de soluciones cloud es Microsoft. ¿Y eso qué va a hacer? Que año tras año ya se va viendo la desventaja competitiva de Microsoft frente a Amazon es mucho menor y evidentemente el mercado de gran empresa y mediana empresa estamos convencidos y así se lo recomendamos a todos nuestros clientes, puesto que MyCloudor solo trabaja y recomienda Microsoft Azure, que apuesten por Microsoft Azure, porque será la mejor tecnología en la que más se invierte y por lo tanto en la que más soluciones habrá de todo tipo y de todo tipo de tecnologías innovadoras como IoT, Machine Learning, inteligencia artificial y además donde esa inversión de Microsoft en Azure hará que nunca tengan problemas de obsolescencia, que pueden suceder en otras clouds. A ver, nosotros en los proyectos, por eso MyCloudor también es diferente, porque nosotros venimos de las grandes compañías tipo Accenture, Everest, la propia SAP o HP o Digital, y ahí sueles tener silos. Tienes los hombres de SAP, los hombres de Oracle, los hombres de Microsoft y los consultores de negocio. Y suele haber silos. MyCloudor es una compañía típica porque lo que decidimos ya desde hace tiempo es que para nosotros el equipo de proyecto es todo un equipo. Entonces en la misma mesa se tienen que sentar el Project Manager, el equipo SAP, el equipo Azure y todos perfectamente haciendo un equipo perfectamente integrado. Entonces, de esa forma obtenemos lo mejor de la unión entre la gente que sabe mucho de Cloud y Azure y de la gente que sabe de SAP. Con lo cual, todos nuestros equipos siempre tienen mucha componente de Azure, evidentemente, mucha componente de SAP y un buen Project Manager que tiene que tener mucha empatía y relación con el cliente. Y de esa forma involucramos rápidamente al cliente y tanto a su departamento de infraestructuras como a su departamento SAP para que, a diferencia de lo que viene a ser habitualmente, que trabajan como en silos, trabajemos todos en equipo para poder desplegar SAP en Azure en cuestión de horas. Y además, ese equipo integrado tiene un montón de herramientas que solo MyCloudor tiene, donde tenemos herramientas donde podemos desplegar cualquier solución SAP como un S/4HANA en menos de una hora de forma automática y lo hacemos gratis para los clientes, para nuestros clientes. Tenemos herramientas que te pueden migrar servidores SAP a la nube en cuestión de segundos. Tenemos herramientas que te pueden analizar toda la infraestructura SAP y no SAP en cuestión de un par de semanas y ver cuál es tu mejor camino en la nube. Y tenemos herramientas para gestionar tu SAP en la nube y ver cómo puedes optimizar toda tu gestión de servidores, de firewalls, de DNS y de recursos en la nube y cómo puedes gestionar toda tu nube. Entonces, otro elemento práctico de los proyectos de MyCloudor es que tenemos mucha tecnología y muchos robots software que automatizan muchas tareas y eso hace que MyCloudor sea muy rápido migrando y desplegando en la nube, muy eficiente y que cometamos muy pocos errores. Bueno, generalmente la mayor dificultad en los clientes suele ser que muchos de ellos prefieren lo malo conocido que lo bueno por conocer. Y entonces hay muchos clientes que siguen siendo reacios y siguen teniendo sus infraestructuras on-premise y siguen invirtiendo on-premise. Prefiero no nombrarlos aquí, pero desgraciadamente en los últimos 3-4 años ha habido muchos clientes en España que han seguido comprando hardware del siglo XX, como digo yo, y han seguido haciendo infraestructuras on-premise. Gracias a Dios hay otros clientes más innovadores y más receptivos que sí se han arriesgado con MyCloudor a llevar grandes instalaciones de SAP a Azure y que han conseguido grandes réditos. Por ejemplo, Adveo, que es una multinacional del Office Supply, que conseguimos llevar todas sus infraestructuras en España, Italia, Alemania, Países Bajos, Inglaterra, Francia, a Azure y conseguimos que sus gastos operativos anuales de toda la infraestructura se redujeran en más de un 40%. Por ejemplo, tenemos clientes como Philips, donde tenemos un proyecto de migración de más de 10.000 servidores y que sí ha adoptado claramente el top management de Philips, el Cloud First, y que todo se tiene que ir al cloud, y donde los ahorros estimados van a estar entre el 20 y el 40%. De todas sus infraestructuras cloud hablamos de todo el mundo. O tenemos clientes como Grupo SM o Prodiel o Urbaser, que han abrazado también el cloud y que han conseguido una mayor flexibilidad, una mayor agilidad y una mayor rapidez en el despliegue de las nuevas soluciones, con ahorros entre el 20 y el 30% de todas sus infraestructuras tecnológicas. Con lo cual, como siempre, los más innovadores y los más avanzados en este ecosistema,
pues son los que consiguen posicionarse antes, ahorrarle costes a sus empresas y mejorar sus infraestructuras tecnológicas gracias a Microsoft Cloud Azure y la ayuda, evidentemente, de los expertos de MyCloudOR para hacer que esto sea una realidad muy rápidamente y de forma muy económica. Muchos de los proyectos que hacemos de SAP en Azure duran 2 meses, 1 o 2 meses. En 1 o 2 meses, el 90% de las empresas que hay se pueden migrar a Azure. Y dependiendo de la complejidad, pues evidentemente hay otras empresas que necesitan varios meses, y las grandes, un Repsol, un Telefónica, un Santander, un Philips, un Heineken o un Nestlé en Suiza, necesitan años. Porque claro, esto depende de la complejidad de cuando ya te enfrentas con un mapa de miles de servidores. Somos más expertos que SAP en Azure, porque me encantaría tener 20 años, pero no es el caso, ¿sabes? ¿Y eso qué hace? Pues que en los últimos 25 años, tanto mi socio José Antonio Hernández, CTO de la compañía, como un servidor, pues llevamos más de 25 años, junto con un grupo de personas también que forman parte de MyCloudOR, donde hemos participado en compañías tipo Accenture, HP, Digital, SAP, Realtek, Everis, y en todas ellas llevamos 25 años implantando SAP. Si me apuras, gestionando y desplegando en Azure, no llegamos a los 5 años. Con lo cual, si me dijeras en qué tenemos más experiencia en grandes, medianas y pequeñas instalaciones de SAP, puesto que es un negocio que llevamos 25 años haciendo. Eso ha sido una de las principales razones por las cuales hace unos años decidimos que nuestro gran expertise de SAP y de migrar SAP en los últimos 25 años en sus diferentes versiones y a sus diferentes plataformas de diferentes sistemas operativos y bases de datos, ese know-how que teníamos de 25 años lo podíamos poner al servicio de una grandísima compañía como es Microsoft para ayudar a que muchas empresas del mundo migren ese SAP Azure. Entonces, es a raíz de eso, a raíz de lo cual empezamos a todo ese know-how de 25 años de SAP a ponerlo al servicio de Azure y a conseguir que Azure sea la nube preferida para cualquier instalación SAP y cualquier cliente SAP.